Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. En la tertulia de hoy, ya sabéis, viernes de tertulia aquí en My Economy. Vamos a hablar un poco de la imagen de Bitcoin, de las criptos o del ecosistema cripto en general, a la gente externa al mismo. Vamos a aprovechar que las grandes revalorizaciones que hemos visto últimamente, Bitcoin en nuevos máximos, una capitalización de mercado tanto de Bitcoin, que está en 1,3 billones, o en general, que son 2,5 billones de dólares, pues con toda esta revalorización, una entrada de liquidez enorme, estamos viendo renacer un poco las preocupaciones, los miedos y todo lo que se dice, ¿no?, alrededor de Bitcoin. Bitcoin no tiene nada detrás, esto es como jugar a la ruleta, Bitcoin se usa para cubrir delitos y blanquear capitales, Bitcoin es una burbuja, un esquema Ponzi que va a colapsar en algún momento y os va a dejar a todos en bragas, dejando en graves pérdidas a los que hayan invertido ahí. Bitcoin prácticamente pues se come a los bebés, ¿no? Todos hemos escuchado algunas frases de este estilo al referirse al sector cripto, particularmente a Bitcoin. Así que la tertulia de esta semana, la tertulia de hoy, vamos a tratar este tema con Miguel Ángel Sepúlveda, es analista independiente, con Albert Salvani, socio y fundador de Funding Fast, y con Bruno Marciales, desarrollo de negocio de metaverso en Covisian. Otro tema también va a ser el de la ideología que trasciende a Bitcoin, ¿verdad? Esa imagen de CryptoBro que tiene la gente al final externa al mundillo. Pues todas estas cosas. Y si nos da tiempo otros temas, pues no sé yo si nos va a dar tiempo. 2 y 8 de la tarde, 1 y 8 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo rápido a los titulares y luego ya vamos con la tertulia. My Economy News. Importantísima esta, la bolsa de valores de Grecia va a utilizar la red SUI, la tecnología blockchain. Es la primera vez que la tecnología blockchain se integra con los mecanismos tradicionales de los exchanges. A través de una asociación estratégica con Mysten Labs, los progenitores de SUI, la griega Atex, pretende transformar la forma en que operan los exchanges bursátiles en todo el mundo. Podemos relacionar también esta noticia con la del pasado viernes. La bolsa alemana Deutsche Börse anunciaba el lanzamiento de una plataforma de comercio de Bitcoin y de criptos, en este caso para instituciones. Seguimos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, descarta cualquier intención de trabajar en una CBDC. Durante su audiencia en el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, Powell ha despejado por ahora cualquier duda sobre las CBDC y ha dicho que la Fed no tiene por ahora ni planes, ni diseño, ni prueba o lanzamiento de una moneda digital centralizada. Gary Gensler, seguimos en Estados Unidos, se niega a comentar nada sobre la decisión de la SEC sobre un ETF al contado de Ether, de Ethereum. Gary Gensler, ya sabéis, presidente de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, de la SEC, sigue sin pronunciarse sobre la clasificación de Ethereum, antes de que se tomen decisiones críticas sobre la aprobación o no de ese potencial ETF spot. El debate realmente es la definición de Ethereum como valor o como mercancía. Seguimos. Robert Kiyosaki triplica su predicción. Bitcoin llegará, dice, a $300.000 en 2024. El autor del libro Padre Rico, Padre Pobre amplía su proyección que ya había dado del precio de Bitcoin. Había dicho que iba a llegar a $100.000 para mitad de año y la ha ampliado ampliamente. Por cierto, ayer en el programa, Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión, hizo una apuesta muy grande. Este es el precio que prevé el analista on-chain para antes del halving, que por cierto es en nada, es a mediados de abril, así que lo tenemos ya. Me puedo llegar a lanzar incluso para deciros que Bitcoin va a intentar en alcanzar los 140.000, 150.000 antes del halving. Que todo aquel que realmente se esté planteando de que Bitcoin ahora va a tener una gran corrección, que vamos a sufrir o que todo el mundo, pues que hay que vender, hay que empezar a distribuir, se están equivocando. Porque Bitcoin realmente lo que está haciendo es irse a su precio bajo unas circunstancias o modelos cuantitativos que han funcionado toda la vida para saber cuál es la capitalización y el precio ideal del oro, de la plata, de cualquier materia prima, y que en el caso de Bitcoin siempre en todos los ciclos se ha cumplido, en todos los ciclos. Y en este ciclo no se había cumplido y aún le quedan 2 meses para cumplirlo. Seguimos. BitDeer
registra un aumento interanual del 64% en la minería de Bitcoin. La empresa líder en tecnología blockchain en computación de alto rendimiento ha anunciado sus actualizaciones no auditadas de minería y operaciones para febrero de 2024. La compañía ha informado de un aumento del 64% interanual en su Bitcoin minado, un total de 287 para el mes, a pesar de un descenso estacional en la producción en comparación con enero debido al mes más corto y también al aumento de la tasa de hash de la red. Y terminamos con esta. Binance celebra Dencun, la actualización de Ethereum, que pretende hacer sus comisiones más rápidas y más baratas sobre todo. Pues Binance está celebrando esta actualización de Ethereum, que será la semana que viene, regalando tokens de Ether. El exchange otorgará premios por valor de hasta $60.000 en tokens vouchers, en vales, al tradear criptos del ecosistema de Ethereum. 2:12 de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Vamos ahora con pantallas. Bitcoin aguantando, $67.605 para la cripto reina, que lleva una ganancia acumulada en los últimos 7 días de más de un 8%. Me voy a poner aquí, de hecho, más filtros porque está siendo esto brutal. CoinMarketCap, para ver los filtros, no sé si os ha pasado, no es muy cómodo, ¿verdad? A ver... los últimos 30 días, que esto es lo que me interesaba ver, Bitcoin en los últimos 30 días lleva un 51% de revalorización, lo mismo que en los últimos 60. Ethereum ganando más de un 5% en la jornada, lleva un acumulado de un 15% en los últimos 7 días y en los últimos 30 días un 63%. Ethereum, $3.964, la segunda cripto del mercado, ya rozando los 4.000, importante esa barrera psicológica. Por cierto, el Bitcoin, 1,3 billones de capitalización de mercado. Veamos la dominancia de la cripto reina, que ahora mismo está en 53%. Sigue ahí desde hace bastante tiempo. Tenemos el índice de miedo y codicia en codicia extrema, en un 88, en la última franja, más azul que verde, por lo que, bueno, vemos ahí codicia en el mercado, en el sentimiento de mercado, mejor dicho. BNB, el token de Binance, $487, ganando casi un 10% en la jornada y un 20% en los últimos 7 días. Solana, acercándose, bueno, no, se ha alejado en la jornada de hoy. BNB, en cuanto a capitalización de mercado, se ha alejado bastante, 72.000 millones. Está mostrando ahora BNB contra los 66.000 de Solana, que es la que le sigue más de cerca. $59 para Solana, que gana hoy un 5% y lleva un 11% acumulado en los últimos 7 días. XRP, el token de Ripple Labs, 62 centavos, ganando un 2% hoy y más de un 6% en los últimos 7 días. Seguimos con Cardano, 73 centavos de dólar para Cardano, muy planita hoy. Bueno, gana un punto porcentual, que con las ganancias que estamos viendo en general pues no es para tanto, pero bueno, lleva un acumulado de un 7,5% en los últimos 7 días. Dogecoin, 16 centavos, gana hoy casi un 13% y lleva un 38% de ganancia en los últimos 7 días. 24.000 millones de capitalización de mercado, brutal. Lo de Dogecoin está, bueno, la más importante de las memes, ¿verdad? De las meme coins. Estaba intentando aquí ver su capitalización de mercado, cómo ha aumentado. Vamos a poner el último mes, por ejemplo. Estamos hablando de una capitalización de media de 12.000 millones. Y de 12.000 millones ahora la tenemos en 24.000 millones. O sea, más del doble. Shiba Inu,
lo mismo os digo, ha pasado de estar más o menos en el puesto número 17, 15 en el ecosistema cripto en general y ahora está en el puesto número 10. Brutal. Lleva una ganancia solo en las últimas 24 horas de un 16% y lleva en los últimos 7 días un más 171%. Fortísimo lo que está ganando esta meme coin, esta shitcoin, también apodada por muchos así. Avalanche, $43.40, ganando un 2% hoy, ganando un 2,5% los últimos 7 días. Polkadot, $10.49, lleva un 24% de ganancia en los últimos 7 días. Ojo Polkadot. Tron, 13 centavos, ganando un 0,6% en el día de hoy y vamos, lleva un acumulado de este es el único en negativo. Tron ha perdido en los últimos 7 días un 2,5% de su valor. 2:17, casi 18 ya de la tarde, 1:18 en las Islas Canarias. Vamos ya con la tertulia. Tertulia Cripto. Hoy con Albert Salvani, también con Miguel Ángel Sepúlveda y con Bruno Marcial. Los tenemos ya los tres por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Salvani? Ya tu voz muy reconocible. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? A ver, que no os estoy viendo yo todavía. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a los tres. Ya unos clásicos de My Economy, de la tertulia y de la no tertulia. ¿Cómo estamos los tres? Bien, animados. Sin queja, esto está divertido. Joder, y tanto. Está siendo bastante divertido. Mira, antes de entrar en faena, contadme un poquito cómo lo estáis viviendo. No sé si llamarlo rally alcista, pero estas revalorizaciones tan fuertes que estamos viendo en este último mes. Bruno, ¿cómo lo estás llevando? Pues bueno, con otro atisbo de esperanza, otra vez de nuevo con el sector cripto, ¿no? O sea, al final creo que se había vuelto un poco todo predecible, o ha sido mi sensación, de que parecía que ya estaba todo más o menos visto, que efectivamente hemos pasado un cripto invierno, que se iba a acabar con el halving, que cuando llegase el halving en abril iba a despegar. Pues mira, todavía falta meses o días y semanas y resulta que ya hemos superado máximo histórico. Entonces está siendo muy entretenido. Otra vez ya estamos viendo, como ya hemos comentado y comentaste en el programa, noticias, por llamarlo de alguna forma, muy contrarias a lo que es Bitcoin. Se empieza a remover, parece que ya los Crypto Bros empiezan a tener ya sus cuentas de Twitter activos. Entonces hay mucho movimiento y está siendo muy divertido y este soplo de aire fresco y este volumen que está entrando en el mercado, pues yo creo que incentiva mucho que esto es un mercado salvaje, muy loco, que te puede dar las mejores alegrías y los mejores sustos en el mismo día y que no hay nada previsible en este mercado. Sepúlveda, ¿cómo lo estás viendo tú? Bueno, para mí 2024 es en esencia el año de la profecía autocumplida, en el sentido de que siempre que se acerca el halving, yo en general suelo ser bastante escéptico en determinadas partes del análisis técnico, lo sé, me tiro más a fundamentales, pero lo que sí es cierto es que en cuanto todo el mercado se convence de una serie de sentimientos y entonces hay una serie de eventos que además parecen alineados de forma digamos tan estratégica como la aprobación del ETF, luego a los pocos meses está la cuestión del halving y demás, es que además tienes hechos objetivos y palpables que van a suceder. A partir de ahí, pues con ese mercado con tantas ganas de salir del pozo en el que lleva hundido desde hace 2 años, aquí me parece que lo que termina, además de todo lo demás, lo que termina poniéndose es una capa de emoción del bull run ha vuelto y el FOMO de me lo voy a perder, no seré yo el que esta vez se lo pierda. Entonces, por eso me parece que estamos en tiempos
muy, muy interesantes, donde además de todo esto, alrededor todo el tiempo hay una capa de lo que tiene que ver con la regulación y con el resto de cuestiones, pero que al final, si aquí está entrando dinero, aquí se puede hacer dinero y vamos a la fiesta. Y Salvani. Bueno, yo lo único que puedo decir es que, o lo definiría con una palabra, que es satisfacción. Es decir, ¿por qué? Porque al final se han ido cumpliendo las cosas que íbamos diciendo, ¿no? Y no porque tengamos la bola de cristal y no porque seamos adivinos, sino porque es un tema de sentido común. Es así de sencillo. Es decir, cuando tú analizas adivinar la dirección en la que irán los mercados no es fácil, es prácticamente imposible, pero lo que es imposible es saber el momento. Pero realmente si tú conoces los activos, conoces los productos, analizas la tecnología y aplicas el sentido común, es relativamente fácil saber hacia dónde irán los mercados. Lo que no sabes es cuándo. Y no sabes qué episodios tienen que pasar entre medio hasta que llegue ese momento. Pero está claro que esto es una tecnología disruptiva, es una tecnología que ya estamos viendo que la están adaptando principales actores del sector financiero y por tanto pues se cumple un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Que esto va a cambiar el mundo de las finanzas y tendrá su importancia, tendrá su peso. Insisto, no sabíamos cuándo, pero estaba claro que íbamos en esa dirección, ¿no? Y luego entraremos en pues todos estos que se han despertado ahora otra vez con que Bitcoin tiende a cero, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad al final es que llevamos 12 años oyendo la cantinera de Bitcoin tiende a cero, y si alguien coge el gráfico, como decía el otro día, de 12 años de Bitcoin, pues verá que precisamente a cero no tiende. Y esto es así. Pues justamente de eso queremos hoy hablar. Al final... Con los nuevos máximos, con mucha más liquidez entrando en el mercado cripto, de pronto llegan ya los agoreros, llegan ya los que hablan de Bitcoin, pues sí, como una burbuja, como una estafa. Entonces quería comentar con vosotros esta mala imagen que hay fuera del ecosistema cripto, evidentemente, porque dentro además es que la gente hasta se vuelve como un poco hooligan del propio Bitcoin, ¿no? O sea, lo defiende ya capa y espada, ya con una... Entonces, quería hablar con vosotros de este tema, que yo creo que no nos va a dar tiempo a más, porque es que es un temazo. Entonces, por ejemplo, muchos analistas de los que entran en la radio, en otros programas, en analistas de banca tradicional, bueno, pues eso, de bancos, de entidades, de fondos de inversión. Muchos esta semana, es que saqué los cortes el otro día, lo estuve hablando con Salvani, diciendo pues eso, que esto es una burbuja, que esto no hay nada detrás. Entonces he ido pues... me he puesto, empresas como BlackRock, de pronto ves a Larry Fink cambiar de opinión de lo que pensaba hace 5 años, ahora que le viene mejor, ¿no? Pero también hay entidades como JP Morgan que siguen muy en contra y que siguen emitiendo informes un poco en contra de Bitcoin y demás. También los bancos centrales, evidentemente. Entonces, he puesto como una serie de topics, por así decirlo, una serie de temáticas que quiero comentar con vosotros. Y voy a lanzar la pregunta a los tres. Por ejemplo, Bitcoin no tiene nada detrás. Es como jugar a la lotería. Voy diciendo, si estuviéramos en persona sería más sencillo, pero bueno. Por ejemplo, Miguel Ángel, vamos contigo. Bitcoin no tiene nada detrás. No, yo esa afirmación tengo que estar absolutamente en contra, y mira que creo que soy un minimalista de Bitcoin, pero la realidad es que Bitcoin desde el principio es una revolución desde la perspectiva misma de plantear un sistema de efectivo peer-to-peer. Entonces, eso surge en un momento concreto, que es después de la crisis de 2008 y crisis financiera, y supone una revolución. Por lo tanto, ya valor tiene per se al tener eso. Además, se implanta en el mercado, se pone a funcionar en 2009 y cada vez gana más tracción y más adopción. Entonces, esto tiene valor seguro. Otra cuestión distinta, y ahí sí que entraría más en controversia de detalles, ¿cuál es su contraprestación fiduciaria? Ahí ya, pues sí, desde el punto de vista de la perspectiva de cómo qué lo considero y qué creo que debe ser y cuánto dinero tiene que valer esa unidad denominada BTC. Vale, esto es más amplio, pero que no es cero y que tiene valor, seguro. Bruno.
Yo no sé si estoy a favor o en contra casi, porque efectivamente no hay nada de atrás, pero no hay nada detrás en el aspecto positivo. O sea, no hay una entidad gubernamental ni ninguna institución que lo tenga que avalar y es que ese es el primer aspecto fundamental de la tecnología blockchain. Siempre ocurre lo mismo, siempre escuchamos las mismas ataques y las mismas connotaciones negativas que te puedo decir, ¿no? Que siempre son repetitivas las mismas, ¿no? Pero lo que tener en cuenta es que la tecnología blockchain viene para que tú puedas hacer cualquier intercambio de activos digitales sin intermediación, sin confianza y sin ninguna necesidad de que haya un operador que tenga que intermediar en tus acciones, ¿no? Entonces, ese aspecto que no hay nada detrás, pues bueno, esa es otra, la retahíla de siempre, en el que se habla de que como no lo soporta, no lo sustenta y no lo aprueba ninguna entidad gubernamental, pues no vale. Entonces, es que es justo uno de los aspectos filosóficos de Bitcoin, ¿no? El que no tenga que tener ninguna acreditación por parte de ninguna institución para que tú puedas utilizarlo y al final es únicamente una herramienta de cambiar e intercambiar un valor digital, da igual el volumen, o sea, da igual el precio al que esté, simplemente que tú tienes libertad financiera en todo momento de tener la posibilidad de que cualquier desconocido a nivel mundial, solamente con tener acceso a Internet, tú puedes hacer ese intercambio, ¿no? Y no hay ningún otro requisito que tener Internet y poder hacer ese intercambio y listo. Entonces, tú puedes disponer de tus activos cuando quieras, en el momento que quieras, intercambiarlo por otra moneda para hacer compra-ventas, o sea que realmente que no hay nada atrás, es la tónica habitual que estamos escuchando habitualmente y en ese aspecto no hace falta que haya nada detrás. Albert. Bueno, yo en la línea de mis compañeros, ¿no? Al final, lo hacíamos la reflexión el otro día, ¿no? Cuando dicen, no, es que no hay nada detrás. Bueno, es que yo ampliaría esta reflexión, ¿vale? ¿Qué hay detrás del euro? ¿Qué hay detrás del dólar? Te dirán, no, hay una institución, ¿no? Que le da valor y que lo protege y que en teoría tiene unos activos que lo cubren, ¿no? O que actúan como subyacente. Eso, entre comillas, porque solo hacen que darle la impresora, ¿no? Entonces, al final, resulta que, por definición, ¿no? Es dinero fiduciario, es decir, que es dinero que no hay un activo detrás que lo soporte, sino que hay una confianza en el emisor, ¿vale? Bitcoin no tiene ese emisor. Por un lado, digamos, tiene una parte negativa, podríamos decir, que es que puedes afirmar que no hay nadie detrás, pero también hay una parte positiva y os pondré un ejemplo muy claro. El emisor fiduciario por excelencia de este planeta es la Fed. Nadie duda de la Fed. Pero yo ahora aquí lanzo una pregunta al aire. Si un día, desde fuera de Estados Unidos, hay mucha gente que empieza a decir el dólar no vale nada, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta. Es decir, y ese es el problema de confiar en un activo fiduciario de alguien que lo está gestionando a su manera, de forma discrecional y emite cuando quiere, no emite cuando quiere, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de Bitcoin? Lo que hay detrás de Bitcoin es muy sencillo, es la tecnología. Una tecnología que es capaz de darte un servicio, que es almacenar valor a futuro. Y esto, a día de hoy, nadie ha demostrado que esta tecnología no funcione. Por tanto, es una herramienta para transmitir valor a futuro. Una herramienta para transmitir valor a futuro fuera del control de cualquier intermediario. Es decir, que siempre seguirá las mismas reglas y siempre actuará de la misma forma. Y eso para mí pues es una garantía enorme. Y para acabar, lo que has dicho JP Morgan. JP Morgan sigue criticando el Bitcoin. Pero JP Morgan, bien que tiene, por ejemplo, un programa que se llama Onyx, que trabaja con plataformas digitales descentralizadas. Es decir, no creemos en Bitcoin, pero la tecnología atrás sí que es buena. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Yo creo que aquí al final se está jugando un doble juego en el cual, pues evidentemente, el problema que hay de fondo, ¿cuál es? Que todas estas entidades financieras, en esta ocasión, y es la única en la historia, cuando ha habido una innovación tecnológica, una innovación en el campo financiero, no han estado en el meollo desde el minuto cero, han estado fuera y ahora tienen que entrar. Y ese es el problema, ¿no? Y un poco, yo creo que lo que le diría a los oyentes es que siempre piensen y intenten meterse en la cabeza del otro cuando te dice esto no vale nada. Bueno, ¿por qué me dice que esto no vale nada? Todo el mundo tiene intereses propios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que ir un poco al tanto con todo esto. Pero de todas formas, ya no hay que irse al dólar, que siempre es como lo obligatorio con lo que se le compara. Díselo a los argentinos, díselo a los venezolanos o díselo a los turcos.
O sea, Venezuela, 300% de inflación en un año. Argentina, 100% de inflación en un año. Turquía, 50% de inflación en un año. O sea, que lo que tú trabajas, lo que tienes en tu cuenta bancaria, para Argentina, un año después vale la mitad. Y para Venezuela, bueno, llevan 10 años así sin parar. Entonces, ahora de repente hay un activo que no puede tener inflación porque en estructuras deflacionario, porque hay quemas, hay pérdidas, hay etcétera, etcétera, y va a tener siempre las mismas cantidades de unidades. O sea, no hay capacidad de que alguien dar a la máquina de imprimir billetes. Y resulta que supuestamente el peso argentino o el bolívar en Venezuela sí que es una moneda fiduciaria, sí que tiene que tener una confianza de la gente cuando es básicamente tener papel mojado. Entonces hay que ver realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que evidentemente pues las instituciones siempre van a querer que utilice sus propias monedas. Aquí, pues para un segundo, porque es que esto me cuesta a veces entenderlo. Vosotros al final curráis con la economía y me lo vais a saber explicar mucho mejor. La inflación al final es el encarecimiento de los productos en comparación a una divisa. Es decir, ¿cómo puede haber inflación o no en Bitcoin si no se usa como divisa? Porque en Argentina, por ejemplo, al final las cosas están más caras, el peso vale menos. Has puesto el caso también de Venezuela con el bolívar. Vale menos la divisa, por lo tanto, todo es más caro. ¿Cómo podemos trasladarlo? ¿Cómo me podéis explicar qué es la inflación dentro de Bitcoin? Mira, es que si te fijas, lo puedes definir la inflación al revés. O sea, la inflación es la pérdida de valor de un activo monetario en términos de poder adquisitivo, ¿no? En términos de qué puedo obtener con ese activo monetario. Y esa inflación se ve afectada directamente por la masa monetaria que hay en circulación. Entonces, la práctica de los bancos centrales, ¿cuál ha sido? Como tenemos un sistema monetario que está basado en la emisión de deuda, porque solo se emite dinero cuando emites deuda, o sea, siempre emites dinero y deuda, pues equilibrando eso y equilibrando masa monetaria consiguen controlar, digamos, los precios, ¿no? Porque hay una masa monetaria en función de la demanda que existe. Entonces, esto en Bitcoin no existe, simplemente. ¿Por qué? Porque, como ha dicho el compañero, cuando surge Bitcoin en 2008, surge a raíz de una crisis y la respuesta de los bancos a esa crisis, ¿no? Y lo que se intenta evitar es precisamente eso, que haya unas reglas que cambien constantemente y que no tengas un marco fijo de actuación, ¿no? Y Bitcoin te da ese marco fijo de actuación que son 21 millones de unidades y no hay más. Entonces, a partir de aquí, es diferente. Sí, de todas maneras, Pedro, lo que decías, o sea, el empobrecimiento, el encarecimiento de los bienes de consumo es la consecuencia de la inflación. O sea, la inflación como tal es la emisión de más moneda. Entonces, si tú tienes ahora mismo en España hubiese 10 euros a repartir entre toda la población, pues tendría un valor enorme. Si el año que viene tienes 20, el año que viene 50 y luego tienes 7 millones de euros en España para adquirir los mismos bienes, al final lo que supone es que necesitas muchísimo más volumen, número de monedas para adquirir el mismo bien. Esa es la repercusión que tiene la inflación. Entonces, con los tokens y las criptomonedas ocurre lo mismo. Hay tokens que son inflacionarios, que el propio token, la propia estructura de la blockchain emite continuamente más moneda, con lo cual el valor va a ir reduciéndose sí o sí, porque cuando más activos, más unidades de token hay emitidos, pues va a reducirse el valor de cada uno de ellos. Si en cambio Bitcoin solo tiene una cantidad fija, que es 21, con lo cual esa no va a poder devaluarse, porque no hay más posibilidad de imprimir más dinero. O sea, inflación es imprimir y deflación es reducir. Y Bitcoin tiene una única cantidad, lo único que como hay interacciones que se pierden los Bitcoin o que hay billeteras que se queman directamente, pues al final no se va a llegar a los 21 millones, se llegará un poquito menos porque se ha perdido por el camino algo. Sí, digamos que al final, cuando hablamos de precios, hablamos de dos cosas, hablamos de oferta y demanda. Y normalmente tú puedes regular ambas cosas. El Banco Central puede regular ambas cosas, ¿no? Con diferentes herramientas que tiene. Cuando hablamos de Bitcoin, solo se puede regular una cosa, que es la demanda, pero la oferta es fija o tiende a disminuir, etcétera, etcétera, pero la oferta es fija. Entonces, claro, a partir de aquí tienes una constante a la que te puedes agarrar. En el sistema tradicional no hay esa constante, todo es voluble y por tanto, pues evidentemente está susceptible a más cambios.
Yo, en ese sentido, eso, ahora mismo atendiendo estrictamente a la cuestión del acuñamiento de moneda, ahora mismo sabemos que estamos en una etapa desinflacionaria en contraste a los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque se está acuñando cada vez menos Bitcoin, hablando estrictamente de Bitcoin. Y llegará un punto en el cual, cuando no se pueda acuñar más Bitcoin, lo único que puede llegar a suceder es que se destruya o se pierda Bitcoin porque no se puede generar más. Entonces, claro, a partir de ahí es cierto que el contravalor que le quieras asignar a cada una de esas unidades luego ya va a tener sus características propias, pero en un ecosistema cerrado donde solamente moviésemos Bitcoin, lo que iríamos viendo al final es que tenemos una cantidad que llegará a ser fija, que ahora se está incrementando de forma más lenta, y que cuando tenga el techo, lo único que podremos hacer es fraccionarla hasta el número máximo de decimales que permita, porque consideraremos que en el intercambio de valor pues es un cambio justo, por así decirlo. Vamos al siguiente punto, si os parece. Bitcoin se usa para cubrir delitos y también para blanquear dinero. Me ha interesado muchísimo, os recomiendo además su lectura, Enrique Palacios en Bolsamanía, un artículo de hoy, desmontando la postura del Banco Central Europeo ante el Bitcoin, errores y aciertos en su aproximación. Dice, en el momento, si como aduce el Banco Central Europeo, el Bitcoin sirve para blanquear, se estaría contradiciendo, pues ya tendría un valor en sí mismo, y eso sin mencionar su inconfiscabilidad. Y dice luego, solo el 0,5 a 1% del volumen total transaccionado en Bitcoin es utilizado para este fin. El mismo Banco de España lo estima en un 4%. ¿Qué diríais ante estas personas que dicen siempre el Bitcoin lo que sirve es para blanquear dinero y para usos totalmente ilícitos e ilegales? ¿Qué os parece? Bueno, esta también es una de las típicas, ¿no? La primera es Bitcoin no tiene nada detrás, la segunda es sí vale, pero Bitcoin sirve para cometer delitos, ¿vale? Básicamente. Y yo a esto creo que hay que responder básicamente con cifras, ¿no? Y os voy a dar unas cuantas que he buscado, así a bote pronto. El PIB mundial, más o menos, el Banco Mundial estima que son unos 100 trillones, 100 billones de dólares, ¿no? Sobre eso hay estudios del Foro Económico Mundial que te dicen que entre el 8 y el 15% de ese PIB es ilegal, es de actividad ilegal, ¿vale? Es una, digamos, división o un porcentaje fácil, porque como son 100, pues sería entre el 8 y el 15%, que serían 8 trillones o 15 trillones, ¿vale? O 15 billones. Esa sería la actividad ilegal. Claro, si tú coges ahora estadísticas, por ejemplo, de China Analysis, del informe de actividades ilegales de este 2024 que ha salido esta semana, China Analysis te habla de que hay unos 24.200 millones de dólares en cripto que están o se han transaccionado en direcciones ilícitas, es decir, direcciones que se tiene controlado, que se utilizan para actividades ilegales, drogas, terrorismo, etcétera, etcétera. 24.200 millones sobre 1,62 billones que capitalizaba el ecosistema cripto a 31 de diciembre, pues hacer el porcentaje. Entonces, a mí me parece muy bien que la gente se preocupe de las actividades ilegales, pero si nos preocupamos de las actividades ilegales, igual tendríamos que mirar primero lo que se hace con dólares, con euros, etcétera, etcétera, porque evidentemente el porcentaje es mucho mayor que con criptoactivos, ¿no? Es más, gracias a la trazabilidad de los criptoactivos, si se utilizaran debidamente, seguramente estas actividades lo tendrían mucho más complicado. O sea, es un tema del que hemos hablado muchas veces. Si tú no regulas, es mucho más fácil que hay actividades ilegales, pero no porque intrínsecamente el activo lo permita, sino porque no lo tienes regulado. Si tú lo regulas, será mucho más complicado hacer actividades ilegales con él. Dicho esto, nunca llegaremos al cero. O sea, siempre habrá actividades ilegales, pero esto ha pasado desde siempre y con cualquier activo. Pero al final el problema es volver a poner en el foco la tecnología como la herramienta que se utiliza. Perdona, esto es una cosa muy simple. El que quiera consumir prostitución ilegalmente, el que quiera hacer trata de personas, el que quiera comprar órganos, que quiera vender o comprar estupefacientes, cualquier acto ilícito de este tipo, esa es la persona que comete el delito. Otra cosa es que te dé una bolsa llena de dólares, una bolsa llena de euros, o que te haga una transferencia por el banco, o que te haga una transacción mediante blockchain. Entonces, blockchain no es el protagonista de la estafa, primero. Segundo,
antes de 2006, antes de 2007, 2008 que aparecía blockchain, en 2002 no existía el blanqueo de capitales, no existía la compra de sustancias estupefacientes de manera ilícita, existía. Si luego supuestamente las criptomonedas es un lugar perfecto para poder hacer esto, todos estos datos se hubiesen multiplicado por muchas X, ¿no? Porque, oye, si ahora tengo una herramienta que me permite esta opacidad y que yo pueda intercambiar libremente lo que quiera, resulta que gracias a las criptos, gracias a blockchain y gracias a Bitcoin, ahora puedo comerciar libremente los estupefacientes porque es mucho más sencillo. Pues se hubiese multiplicado el uso. Y yo creo que ahora mismo los chavales que están en el parque y se fuman sus cosas y la gente que consume sus cosas el fin de semana o que se va a donde sea, no paga en Bitcoin, paga con dinero cash. Y paga con euros y paga con dólares, que es lo que se ha utilizado para siempre. Entonces, el cuento este repetitivo, siempre recurrente de esto mismo, no tiene ningún sentido. Y luego hay otra parte que no se explica ni se habla de ello, y es la trazabilidad. Que básicamente no solamente el concepto amplio de que tú puedas acceder a las transacciones y verlas, es que en el momento en el que haya alguna actividad sinuosa, un poco delictiva o rara, en un hash, que es al final la transacción de una billetera a otra, eso se queda marcado y ese Bitcoin que ya se ha transferido de la billetera con connotaciones ilegítimas o que tiene algún atisbo de duda de que se haya cometido algún acto ilegal, ese Bitcoin se va a ir trasladando eternamente por blockchain y va a estar siempre marcado, con lo cual tú esa transacción y esa trazabilidad queda permanentemente marcada y sabes que ese Bitcoin va a tener una trazabilidad inmutable para siempre. Ahora, hay muchos hackers, tanto buenos como hacking ético, que seguramente al que quieran pillar le pillan. Y a la persona que tenga el primer hash de la primera billetera que haya cometido ese fraude, ese acto ilegal o esa transacción por bienes que no son legales, va a tener la capacidad de encontrarlo. Otra cosa es el cruce de la persona física con la cartera digital, que puede ser un pelín más complicado, pero que se les pilla más fácilmente por blockchain que por que yo me quede con una persona en un parque y le dé 80 euros para comprarme X cosas o que me gaste 50.000 euros en otras, es mucho más fácil porque hay una trazabilidad. Claro, pero es que además, permitidme un apunte solo. Yo aquí la clave es que cuando hablamos en sistema tradicional de combatir el fraude en las actividades ilícitas, normalmente lo que no se puede evitar es que hayan pagos por actividades ilícitas. Lo que hace la administración, lo que hacen los organismos, que es intentar que cuando la persona que recibe ese dinero se gaste ese dinero, intentar detectarlo. Esto es lo que hacen, ¿no? Y estas son las normativas antiblanqueo. Pero eso lo hacen porque son productos regulados. Entonces, ¿por qué se utilizan Bitcoin y se utilizan criptos para según qué actividades? Porque están fuera del sistema. Mételas en el sistema. Y entonces, cuando las metas en el sistema, cuando se quieran gastar esas criptos, ahí lo podrás detectar. Y con la trazabilidad que hemos comentado, mucho mejor aún. Es decir, que tampoco es un argumento válido. Sepúlveda. A ver, yo es que entiendo que aquí son muchos los puntos de dolor digamos, de la soberanía de los estados los que atenta Bitcoin. Y eso no deja de ser una noticia, creo que era el titular ayer u hoy, comentaba que había sucedido una detención o un registro en un domicilio y se habían incautado armas, dinero en efectivo y criptomonedas. Claro, tú como dices, han incautado criptomonedas. Oye, pues es como, pues, ¿cómo lo han hecho? En el sentido de decir, si era un pincho, sí podría ser, ¿no? Claro, aunque tendría luego que sacarle las claves. Es la cuestión de la inconfiscabilidad si está, es una anotación en cuenta. Es decir, si precisamente lo que tienen las cripto es que, sobre todo Bitcoin, por cómo su infraestructura que está por debajo, podemos considerarla la más descentralizada y no apalancada sobre infraestructuras de terceros de Internet, como son servidores de grandes corporaciones, y es como la más libre en cuanto a la inconfiscabilidad. Entonces, efectivamente, tú lo que tienes es una anotación en cuenta y tienes una serie de procedimientos tecnológicos que te habilitan a poder disponer o no de lo que haya anotado en esa cuenta. Pero no te lo puedes llevar, o sea, está en todas partes a la vez que no está en ninguna. Y esto es un concepto, al final, que es muy duro de aceptar en unos sistemas que nos hemos inventado y bajo los que hemos construido nuestra sociedad moderna, que son de territorialidad y de soberanía. Entonces, claro, a partir de ahí es como, claro que si tú quieres utilizar esta herramienta tecnológica
para realizar una serie de transacciones o moverte, recordemos los clásicos, no yéndome a nada tan oscuro, sino a la cuestión de los maletines a Suiza, que recordamos todos de aquellos entonces. ¿Quién se va a llevar ahora, con la tecnología que hay, un trastazo de cosa física, que tienes que esconderla, que tienes que moverla, que tienes que tal? Cuando tienes tecnología que si la utilizas en el sentido con esa finalidad es totalmente distinta, porque allá donde vayas tú con una serie de palabras, con una contraseña, con unas claves, funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que es igual que si el sistema fuese oscuro pero estuviese en la parte regulada. Lo que pasa es que aquí está totalmente descentralizada, entonces no hay quien pueda meterse por medio para evitar que eso suceda. Y esto genera miedos. Y esto genera miedo en una sociedad a la cual le hemos atribuido, y esto ya sé que es más filosófico, le hemos atribuido al Estado una serie de capacidades que contra esta tecnología se ve incapaz de ejercer, o ejercer tan a posteriori que no es efectivo. Y entonces la única manera que tienes es, como comentaban los compañeros, empezar a, sabiendo que esto siempre se va a quedar registrado y que esto es una de las bondades de esta tecnología, pero tienes que actuar a posteriori. Vale, si lo incorporas al sistema, cuanto más incorporado al sistema, más a priori, digamos, menos vas a hacer que se utilice para este tipo de actividades. Pero que es un equilibrio delicado y que aquí la tecnología mal entendida y usada, y sobre todo que además es una herramienta arrojadiza entre los distintos bloques, que aquí sabéis que siempre recuerdo la parte geopolítica, que nosotros somos un bloque geopolítico. Tenemos unos buenos y unos malos. Y aquí no hay buenos y malos. ¿Por qué? Pues porque la blockchain, en este caso Bitcoin, no entiende de bondad o de maldad. Entiende de, me has anotado este número en esta cuenta utilizando esta tecnología y punto. Vosotros ya determinaréis si esto con vuestra moralidad y reglas es bueno o malo, pero la tecnología per se es agnóstica pura. Aparte de todo esto, nos quedan ya menos de 10 minutos, me da pena. Ya veo por ahí a Javier García Viviani, no creo que nos ceda una hora de cierre, así que nos quedan solo 10 minutos. Entonces, quería hablar un poquito también de la ideología detrás de Bitcoin, detrás de las cripto, un poco de esa ideología a veces un poco antisistema, pues justamente por lo que estaba diciendo Miguel Ángel, porque los propios estados pues ven ahí problemas de soberanía con la llegada de Bitcoin. También hay un poco de ideología, un poco, pues eso, antisistema, anarcoliberal, podríamos decir, alejada de bancos centrales, descentralizada. También un poco cómo se ve desde fuera esa figura de CryptoBro, y luego cuando entras dentro del ecosistema no es así para nada. Entonces, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista de gente que al final estáis dentro del sector? Albert, por ejemplo. Bueno, yo creo que esto, vamos a la raíz del asunto, ¿no? Y como ha dicho Miguel Ángel, yo estuve hace un año así en una conferencia y ahora no recuerdo quién era la persona, pero definió a Bitcoin con dos palabras que para mí fueron absolutamente geniales, ¿no? Dijo, Bitcoin es el dinero desnacionalizado. No tiene bandera. Y esa es una diferencia crucial, ¿no? Porque por temas geopolíticos, pues implícitamente usar Bitcoin quiere decir restar soberanía a países y estados, ¿no? Y esto evidentemente pues no lo digieren muy bien. Así que estamos en ese debate de devolver, digamos, el control a los usuarios, ¿no? Hasta ahora la emisión de dinero y el control del dinero de los estados. Con Bitcoin esto cambia y pasamos a tener un control los usuarios. Entonces, esa es la gran diferencia y la gran diferencia de mentalidad. No olvidemos que al final nosotros desde que la historia es historia, hemos vivido en sociedades centralizadas. ¿Por qué? Porque si hacemos transacciones entre dos partes que no se conocen y no confían en ellas y tienen intereses distintos, tiene que haber un intermediario que garantice obligaciones y derechos de cada uno. Y para eso poníamos un intermediario en medio, llámale banco central, llámale banco comercial, llámale lo que sea, registro de la propiedad, lo que sea. Pero al final siempre hemos funcionado así. Pero ahora la tecnología nos ha dado la capacidad de no suprimir ese intermediario, sino que el intermediario sea tecnológico. Y esto pues tiene esas consecuencias, ¿no? Ese cambio de paradigma. Pero esto yo creo que al final y no se puede frenar, porque vemos cómo la tecnología avanza y cómo el uso y la adopción avanza. O sea que vamos en esa dirección.
Miguel Ángel. Pues, como bien has dicho, la cuestión de todos los que están en el ecosistema cripto en general y a nivel global, yo creo que hay siempre un proceso desde que descubres la frase de yo llegué aquí por la tecnología y me quedé es como, hay un primer proceso que siempre va a ser el de descubrimiento, y el descubrimiento lo puedes hacer por muchos caminos, porque precisamente las cripto te llaman desde el punto de vista de la cuestión especulativa de compro a A y vendo a B y por en medio sucede una ganancia. Puedes entrar por una cuestión filosófica, puedes entrar por una filosofía además monetaria, libertaria. Entonces, que detrás de todo esto trasciende un espíritu libertario y de propiedad privada, es innegable porque se fundamenta en esas cuestiones. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que cada uno lo interpretamos como nos parece, y entonces, cuando llegan los momentos de euforia, la cuestión es que los momentos de euforia lo son para todos, para los que ya han entendido esto, le han dado su significado, le han dado su interpretación y están aquí siguiendo sus reglas, y quienes llegan y adoptan las de unos nuevos o se inventan las suyas. Entonces, es cierto que a mí, personalmente, nunca dejará de maravillarme cómo con la subida de Bitcoin, de repente Shiba se revalorice un 180%. No lo entiendo. O sea, no puedo entenderlo porque son para mí fenómenos completamente en las antípodas, pero sin embargo la realidad es que el dinero y el uso que le está dando cada uno a lo que entiende que es la tecnología, para qué sirve y para lo que le puede valer, pues estará el buen Lambo, el CryptoBro de buen Lambo. Perfecto, has entrado aquí con una finalidad estrictamente especulativa y vas a utilizar esta herramienta para hacer un enriquecimiento rápido, y a partir de ahí a jugártela de una manera u otra. Hay quien no, quien está por la tecnología subyacente, valores, principios y demás. Entonces, me parece que cuando nos quieren integrar en un único concepto a la comunidad cripto, la comunidad de cripto es tan diversa como la sociedad misma y tiene tantos intereses como lo tienen cada uno de sus miembros, y ahí está su riqueza y ahí está donde este mercado es vivo, dinámico, loco. ¿Por qué? Pues porque así lo estamos todos. Bruno. Pues nada, poco más que añadir. ¿Es un CryptoBro, Bruno? Depende del día, ¿no? Depende del día y lo que haya comprado. Pero ahora mismo no. Cuando era más CryptoBro era, pues evidentemente, cuando estaba Bitcoin en 16, 20 y estabas ahí viendo a ver cuánto puedes comprar, si va a bajar más, si puedo comprar más, etcétera, etcétera. Ahora ya, pues oye, hay que ver si es un momento de salir en el mercado, luego pues tienes la posibilidad de esperar, de decir, bueno, es que llega el halving ya y se va a plantar en 100.000. Bueno, estos son al final, como decían Miguel Ángel, temas especulativos, ¿no? Y es una de las partes o de las fracciones de lo que componen todo el ecosistema, ¿no? Entonces, la especulación, pues si quieres estar por especulación, pues que juegue con el Shiba de turno, con el Dogecoin de turno, con cualquier cripto que le venga en gana y que le guste el meme, como la rana Gustavo de Memecoin, de Pepecoin, y ya está, y que haga sus por 10 y sus por 15 y todos felices. Pero luego hay otros mucho, y solamente se habla habitualmente de esta situación, ¿no? Y de que se ha estafado a alguien por cripto, ha habido una persona que ha perdido todo su dinero y se deja de lado todo el desarrollo que hay detrás. La comunidad en España de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de empresas, de desarrollo de software, de desarrollo de alternativas a las tecnologías tradicionales es espectacular, ¿no? Y la descentralización no solamente es un concepto amplio de que queramos salir del sistema, hay un aspecto romántico en el que no quiero estar controlado, que es ingobernable o que es inconfiscable, sino que la descentralización también es un proceso tecnológico en el cual, gracias a esta tecnología del blockchain y sus algoritmos, nos permite, por ejemplo, hacer una medición del sonido a nivel internacional mediante tus dispositivos móviles, y que eso está descentralizado y premias al usuario. O como el buscador de Brave, que te premia por utilizar el buscador, y como tú tienes la privacidad, la puedes bloquear o la puedes permitir, pues te premian si quieres que te salgan anuncios, o porque te paguen por visionar vídeos, o que tengas la capacidad de tener una antena de wifi en tu casa, y como estás utilizándolo como antena, pues que esa descentralización permita que no tengas que, una empresa de telecomunicaciones no tenga que montar centralitas ni antenas en todo el país, sino que gracias a los propios wifis de cada casa pues tengas esa alternativa. Entonces hay muchas oportunidades. Veo que estás con el tiempo ya justo y no me voy a enredar más, pero
es un espectro muy, 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 muy amplio que no se trabaja lo suficiente. Qué bonito, ¿cómo me conoces, Bruno? Ya viéndome la cara te esperas que te iba a callar. Muchas gracias a los tres. Espero que esta charla haya servido un poco a los oyentes a terminar, a perfilar ciertos tabús o ciertos prejuicios que sigue y seguirá habiendo en el ecosistema cripto en general y en el de Bitcoin en particular. Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast, Bruno Marcial de Covisian. Muchas gracias a los tres y nada, seguiremos pues quitando un poco estos prejuicios dentro del mundo cripto. Un placer. Buenas tardes. Un abrazo, hasta la siguiente. Chao. Y para todos nuestros criptobros, ya lo podemos decir de una manera no negativa, buen fin de semana a todos, nos volvemos a ver aquí el lunes, ya sabéis, todos los mejores momentos del programa en nuestra cuenta de YouTube, My Economy. Pasen todos muy buen fin de semana, disfrutad y eso, nos vemos otra vez el lunes. Adiós.